escuche ahora esto, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Y es por eso que quiero que veamos dos aspectos, al menos dos aspectos que hay en este pasaje del Evangelio de Lucas, mientras continuamos en nuestra serie el ministerio de Jesús según Lucas, sobre cómo debe ser nuestro discipulado en Cristo. En primer lugar, vamos a lo que venimos. En primer lugar, debemos ser discípulos que siguen a Cristo siendo compasivos. Debemos ser discípulos que siguen a Cristo siendo compasivos. Y esto alude al pasaje que nosotros acabamos de leer hace un momento. A partir de este texto y hasta el capítulo 19, versículo 17 o 27, mejor dicho, Lucas, en su relato nos presenta una nueva y principal etapa del ministerio de Jesús. Desde este punto, desde ese momento, Jesús da un nuevo giro a su ministerio, pasando de ser un ministerio muy marcado en Galilea, como la base de operaciones que hizo Jesús de Galilea, como su centro de operaciones con muchos milagros, a otra etapa donde va a prevalecer más las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Imagínense esto, 17 parábolas en todo este pasaje, desde este pasaje hasta el capítulo 19, versículo 27. Y solo se recogen 4 milagros de Jesús. Así que Jesús entra en esta etapa en que Él intensifica sus enseñanzas a sus discípulos, preparándolos, esta era la intención, preparándolos para llegar a desarrollar su ministerio apostólico con el Evangelio, antes de entrar a Jerusalén, donde Él sería entregado a morir. Y es por eso que Lucas dice en el versículo 51, noten conmigo, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y recordamos que ya en este capítulo 9, recordamos cómo Lucas registra 2 anuncios de Jesús sobre su muerte, en los versículos 21 al 22 y luego en los versículos 44 y 45 también. Pero es interesante que Lucas no trae una idea nuevamente, la idea del padecimiento y la muerte de Jesús, sino de su ascensión, como un evento que ocurriría luego de su muerte y de su resurrección. Y así lo menciona Lucas como el cumplimiento de la promesa del Padre en la exaltación del Hijo del Hombre al trono celestial, retomando la gloria que antes tenía, antes de venir a encarnarse, antes de su encarnación. Y así lo mencionan las profecías mesiánicas, como es el Salmo 68, versículo 18, donde dice el salmista: tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos. Esto es algo maravilloso de nuestro Dios, mis hermanos y amigos. Cuando nosotros vemos solo lo que está delante de nuestras narices, Dios ve todo el panorama. Dios ve todo el panorama, y ese es el Dios a quien nosotros seguimos y en quien nosotros podemos confiar, aunque las cosas no pinten bien, porque Él está en absoluto control de todo lo que acontece en nuestras vidas y soberanamente llevará a cabo todo lo que Él se ha propuesto para bien nuestro y para su gloria. Él se ha propuesto hacernos bien, conformarnos a la imagen de Cristo. Y hay cosas que van a ocurrir en nuestras vidas que Dios no nos las muestra a nosotros, pero Lucas nos da un vistazo allí acerca de la ascensión de Cristo, eventos que ocurrirían para bien de sus discípulos y nuestro y para la gloria de Dios. Así que entonces Lucas, viendo más allá del sacrificio de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, declara cómo Jesús estaba determinado y se encaminaba entonces a Jerusalén. ¿Qué nos cuenta luego Lucas? Versículos 52 al 53. Y envió mensajeros
delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Jesús, en este momento, Jesús está haciendo algo que él acostumbraba a hacer cuando iba a pasar por algún pueblo. Él enviaba discípulos como una avanzada, como una tropa de avanzada, para preparar el corazón de la gente a su llegada, luego cuando él llegara. ¿Y qué sucedió? El versículo 53 dice que los samaritanos no los recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Para entender mejor lo que está pasando aquí, nosotros debemos explicar quiénes eran los samaritanos. ¿Quiénes eran estos samaritanos que se menciona aquí? En 2 de Reyes, capítulo 17, se nos narra que después de la caída del reino del norte Israel en el año 721 antes de Cristo por el imperio asirio, el rey Sargón II envió desde Babilonia a colonos asirios para que poblaran a lo que era la despoblada región de Samaria. De modo que llegaron estos habitantes de Babilonia, enviados por el rey Sargón II hasta Samaria. ¿Y qué sucedió? Estos asirios se mezclaron con los judíos que habían quedado allí en Samaria, que se habían quedado de la deportación a Babilonia. Y ellos se mezclaron con estos judíos. Incluso no solamente se mezclaron emparentándose, sino que también ellos se mezclaron en adoración, en la vida religiosa. ¿Por qué? El rey Sargón II, viendo algunas dificultades que estaban pasando en Samaria, envió un sacerdote de Jehová, y lo que ocurrió fue que la adoración al único Dios verdadero se mezcló con adoración a dioses paganos, al punto que en Samaria los samaritanos levantaron un templo en el monte Gerizim, y ellos empezaron a adorar allí en el monte Gerizim, lo cual hizo que la enemistad entre los judíos y los samaritanos fuera aún más grande, más fuerte. Y esa enemistad era tan fuerte que cuando los judíos querían viajar de norte a sur o viceversa, en vez de ellos pasar por Samaria, que estaba como en el centro de Israel, ellos bordeaban Samaria para no encontrarse con los samaritanos. Tampoco los samaritanos querían encontrarse con ellos. Pero Jesús era un judío diferente. Recordamos cómo en Juan capítulo 4 se nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Oigan esto, Jesús sabía. Pero a él dice el texto que le era necesario pasar por Samaria. Aunque los judíos evitaban pasar por Samaria, Jesús pasó intencionalmente por Samaria. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que alguien ve a otra persona y por evitar a esa persona coge por otro lado? Los judíos hacían eso con los samaritanos, evitaban constantemente a los samaritanos. Pero Jesús, como acabo de decir, era diferente, era un judío diferente. Jesús pasó intencionalmente por Samaria y conocemos la historia. La mujer samaritana fue salva y muchos otros, por el testimonio de esta mujer, también fueron salvos. Y nosotros hoy podemos decir: qué precioso Salvador tenemos, que no nos despreció ni evitó encontrarse con nosotros. Él pudo haber evitado encontrarse contigo y conmigo, y Él no evitó eso. Y tú te puedes recordar el diálogo de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando ella le dice a Jesús, ¿te acuerdas de esas palabras? Mira, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén que se debe adorar. ¿Ustedes se acuerdan de la respuesta de Jesús? Mujer,
La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en el monte Gerizim, no en Jerusalén, hasta en República Dominicana, hasta en Cuba, y eso que es difícil Cuba, en cualquier parte. Así que la enemistad entre judíos y samaritanos provocó que estos samaritanos no quisieran recibir a Jesús entre ellos. ¿Y qué sucedió luego del envío por Jesús de los mensajeros a Samaria? El versículo 54 leemos: al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? La Nueva Biblia de las Américas, en que tenemos este texto, omite algo que la versión Reina Valera sí registra, sí dice. Oigan cómo lo dice la versión Reina Valera. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? ¿Se acuerdan de esa historia? Es interesante que antes de este evento, Jacobo y Juan con Pedro fueron testigos de la transfiguración de Jesús. Escuchamos, ¿verdad?, de lo que se predicó recientemente, hace poco tiempo. Y en este evento, dos personajes del Antiguo Testamento aparecieron y hablaban con Jesús. ¿Tú te acuerdas? Uno era Moisés y otro era Elías, el profeta. Y probablemente en la psicología de Juan, queriendo mostrar un celo por la honra a Jesús, yo no sé si es que él quería allantar a Jesús, conectó el juicio en su contexto, el juicio que Dios trajo en su contexto bajo o por medio del ministerio de Elías el profeta sobre los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo, para traer el mismo juicio sobre estos impuros. Esta era la mentalidad de Juan. ¿Tú quieres que ese mismo fuego que hizo descender Elías sobre aquel holocausto y después cómo acabó con todos esos 450 profetas de Baal, tú quieres que hagamos eso, Jesús, aquí? Estos impuros renegados, estos rebeldes renegados samaritanos merecen esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mira el versículo 55. Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no quisiera estar ahí. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús, mis hermanos, no estaba echando por tierra para nada el ministerio de Elías en su contexto. Aquel juicio sobre los falsos profetas de Baal enviados por la perversa reina Jezabel vino justamente de parte de Dios. Más bien, lo que estaba diciendo Jesús era: tú sabes una cosa, Juan, vendrá un momento en que el juicio de Dios tendrá lugar, pero no es ahora. No es ahora. Mi enfoque ahora es salvar las almas, no perderlas. Como alguien dijo, Jesús no quería ser reconocido como Jesús el destructor, sino como Jesús el Salvador. Y esto nos recuerda las palabras de Lucas 19:10 y Juan 3:17, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pregunta: ¿acaso Jesús no sabía lo que implicaba enviar a sus discípulos a la aldea de los samaritanos? Claro que sí, Jesús lo sabía. ¿Acaso Jesús no sabía cómo iban a reaccionar aquellos samaritanos rechazándolo? Por supuesto que sí. Jesús lo sabía. Recordemos que Jesús dejó su gloria, pero Él no dejó de ser omnisciente. Él no dejó de ser omnisciente. Él sabía lo que iba a pasar. Este rechazo era parte del entrenamiento en el discipulado de Jesús a sus discípulos, en especial a estos que Jesús llamó Boanerges, los hijos del trueno.
a Jacobo y a Juan, por ese espíritu impetuoso que tenían. Y como nosotros no somos muy diferentes a Jacobo y a Juan, yo me pregunto, cuando alguien nos ha ofendido, y en el mejor de los casos, por causa de tu fe y mi fe en Cristo, ¿tú has deseado en algún momento que sobre esa persona caiga fuego del cielo? O como yo he mencionado en otras ocasiones, tú has orado, Señor, ilumínalo o elimínalo. O llévatelo o te lo mando. O que el juicio de Dios caiga sobre él o sobre ella de alguna manera, Señor. Envía un juicio. Yo quisiera ver parte de... Yo sé que viene el juicio, pero dame una antesala, dame un preview. Escucha esto, es interesante que esta es la segunda ocasión en que Jesús reprende a Juan. Y creo que Juan era el representante de los demás discípulos por este tipo de celo. Mira conmigo los versículos 49 al 50. Unos versículos antes. Capítulo 9, versículos 49 al 50. Y Juan respondió, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, ¿saben qué? No se lo impidan, porque el que no está en contra de ustedes está con ustedes. Spurgeon, me llamó la atención esta frase de Spurgeon. Él dijo lo siguiente: he llegado a la conclusión de que en lugar de intentar corregir a todos los siervos de mi Señor a la vez, mi primera y más importante obra es seguir a mi Señor. Y creo, hermano mío, que sería prudente que tú llegaras a esa misma conclusión. Muchos de nosotros hemos escuchado del valor de Martín Lutero. Escuché esta historia y me pareció interesante compartirla. Recientemente nosotros celebramos la Reforma Protestante, de la cual Martín Lutero fue un pilar y un instrumento de Dios importante. Martín Lutero como reformador. Y escuché esto de R.C. Sproul, esta historia que él le llamó la atención de Lutero. En una reunión de reformadores, conocido como el Coloquio de Marburgo, en 1529, se reunieron varios reformadores para unir esfuerzos en el avance de la Reforma Protestante en Europa. Los seguidores de Ulrico Zwinglio en Suiza y los de Lutero en Alemania, en este coloquio ellos se reunieron para ponerse de acuerdo en 15 puntos teológicos, doctrinales. En los primeros 14 puntos estuvieron de acuerdo, todo estaba bien, pero cuando llegaron al punto número 15 sobre la cena del Señor, Lutero creía en la presencia literal de Cristo en los elementos de la cena del Señor. En cambio, Zwinglio lo veía como elementos simbólicos, como nosotros lo vemos, ¿verdad? Porque del mismo modo Jesús se comparó con una vid y una puerta, lo cual no era literal. Ulrico Zwinglio le dijo a Lutero, Lutero, Jesús dijo yo soy la vid. Y por eso no significa que Él es una mata de uvas. Jesús dijo yo soy la puerta. Y no es literal, no es una puerta. Pero la reacción de Lutero, golpeando la mesa con dureza, con mucha fuerza, dijo estas palabras a Zwinglio: el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y seguido vinieron estas palabras de Lutero a Zwinglio: eres de un espíritu diferente, Zwinglio. ¿Tú sabes qué estaba haciendo Lutero? Cuestionando el cristianismo de Zwinglio. Esta actitud de Lutero ocasionó un fuerte desacuerdo al punto de que no pudieron trabajar juntos por completo en el avance de la Reforma Protestante, por lo menos no a plenitud. Y yo me pregunto, ¿acaso en ocasiones no nos pasa igual a nosotros?
Nos volvemos tan celosos con un espíritu de orgullo que no estamos dispuestos a reconocer, valorar y aplaudir el trabajo de otros por causa del evangelio, hacia dentro de la iglesia como hacia afuera de la iglesia. Mientras tanto, hay un mundo que perece. Pero volviendo otra vez a los samaritanos, mis hermanos, el celo de Juan y de Jacobo ante la actitud de los samaritanos probablemente haya tenido algo de correcto. Ellos amaban a Jesús y con su celo ellos querían honrar a Jesús, ellos querían agradar a Jesús, pero era un celo carente de misericordia, era un celo que le faltaba compasión. Y el celo de Juan y de los demás discípulos por el ministerio de Jesús respecto a otros que llevaban a cabo un ministerio similar, liberando en el nombre de Jesús a endemoniados. Tal vez era un buen celo, pero no era un celo acompañado de compasión, sino desde el orgullo. Desde el orgullo. Estos discípulos necesitaban crecer en su entendimiento del lugar que tiene la compasión en el ministerio del evangelio, de alcanzar a los perdidos, algo que Juan y los demás discípulos llegaron a aprender más tarde, luego de la partida de Jesús al cielo. Y las evidencias nosotros la vemos en las epístolas, cómo escribieron después los apóstoles sus epístolas. La idea que ellos ponen en sus epístolas o que registran en sus epístolas: mira, si pasan la prueba doctrinal y del fruto, bienvenido sea el ministerio del evangelio de otros. De hecho, luego en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos 14 y 25, vemos a Juan yendo con Pedro a predicarle, ¿sabe a quiénes? A los samaritanos. El versículo 14 dice, Hechos 8, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Y ellos, versículo 25, y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. ¿Y cómo le podemos llamar a esta parte de la historia de la iglesia? En el discipulado de aquellos discípulos. Nivel de compasión desbloqueado en el discipulado. Check, aprendido. Aprendida la lección. Mis hermanos, nosotros debemos reconocer que en ocasiones somos muy poco pacientes con aquellos que rechazan a Cristo. ¿No es así? Aquellos que rechazan a Cristo, sobre todo aquellos que son escarnecedores. Y nosotros debemos discernir si nos estamos tomando la ofensa a título personal o es una ofensa al Señor. A veces nos tomamos las ofensas a título personal. Cuando alguien que no conoce a Cristo actúa como un escarnecedor y te llega a ofender, recuerda que sus ojos están velados, como tú estabas con tus ojos velados, como yo estaba con los ojos velados. Ellos no entienden, ellos no saben. Y mis hermanos, yo no quiero que me malentiendan. Hay ocasión para el celo por el Señor y el evangelio y el reino de Dios. De hecho, en Judas, capítulo 1, versículo 3, Judas nos dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada, para siempre entregada a los santos. Pero esto lo debemos hacer con un espíritu diferente, tanto para con los hermanos en la fe como para aquellos que no lo son. Y es justamente lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Escucha estas palabras de Pedro. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, escuchen, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde.
no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Eso dice Pedro. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Y escucha esto, mi hermano y mi hermana. La iglesia para este tiempo no estaba en un resort bebiendo piña colada. Estaba en plena persecución. Estaba siendo perseguida. Y en medio de una situación así, Pedro le dice a estos creyentes cuál debe ser su estilo de vida, el cual debe ser el mismo estilo de vida nuestro en todas las áreas de nuestra vida. Compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. ¿Y cómo se ve esto, Pedro? ¿De qué manera esto se ve? Bueno, mira esta manera práctica que el mismo apóstol Pedro dice aquí, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. ¿Tú conoces a gente que siempre tiene menudo que devolver? Que no se queda callada, que tú le dices algo y ¡pah!, te devuelve de una vez. Pregunta, ¿tú eres así? Ah, no, pastor, es que yo soy muy determinado. Yo tengo convicciones muy firmes. Y el que me halla me encuentra. Y el que me busca, mejor dicho, el que me busca me halla. Me equivoqué. ¿Tú eres así? Escucha esta frase que yo usé una vez, ya, no sé si algunos se acuerdan, de Thomas Brooks, un puritano. Devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Pero devolver bien por mal es divino. Es de hijos de Dios. Y mira otra manera práctica según Pedro. Pedro dice, sino más bien bendiciendo. Y esta es la palabra griega, eulogio, de donde viene nuestra palabra elogio, elogiar, lo que es elogiar o hablar bien de otro. ¿Y cómo se ve esto, pastor? O en todas tus relaciones personales, con tu esposo o con tu esposa, con tus hijos en tu casa, sobre todo si son inconversos. Sobre todo si son inconversos, con tus compañeros de trabajo, vecinos, en tu escuela si eres estudiante, incluyendo en tu propia iglesia. Y el gran porqué lo dice también el apóstol Pedro, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. John MacArthur lo dice de esta manera: una persona a la que Dios ha dado bendiciones inmerecidas, en lugar de juicio, debería procurar la bendición que se recibe al conceder perdón gratuito a alguien que le haya ofendido. En otras palabras, siendo compasivos. Siendo compasivos. Y yo te pregunto, y me hago esa misma pregunta: ¿somos discípulos compasivos nosotros? ¿O te inclinas por el juicio sin misericordia con otros? Ya hemos visto esta primera manera o este primer aspecto del discipulado según Jesucristo. Debemos ser discípulos que siguen a Jesús con compasión. Pero en segundo lugar, debemos ser discípulos que siguen a Cristo renunciando a sus propios intereses. En esta otra sección que vamos a ver ahora, muy conocida como el costo del discipulado, Lucas continúa con un relato de Jesús siguiendo su camino con sus discípulos hacia Jerusalén. Y nos presenta ahora la interacción de Jesús con tres individuos que no tenemos sus nombres, no, son anónimos, no sabemos los nombres de ellos. No sabemos si ellos tenían poco o mucho tiempo caminando con Jesús. Probablemente se le unieron a la caravana de discípulos que iba camino a Jerusalén. Y nos presenta ahora la interacción de Jesús con estos tres individuos. Tampoco Mateo, en su relato paralelo, nos dice algo sobre ellos. Dos de estos discípulos, espontáneamente, ellos manifestaron que querían seguir a Jesús. Queremos seguirte, Jesús. Y solo a uno de ellos Jesús le dijo: hey, sígueme.
solamente a uno de ellos. Y hay algo más que notamos. Y esta manera poco convencional en la que Jesús le respondió a estos tres individuos. Jesús respondió de acuerdo, no respondió de acuerdo a las palabras de estas personas, a estos individuos. Él no respondió de acuerdo a lo que ellos le dijeron. Jesús respondió de acuerdo a lo que había en su corazón, lo que él veía en su corazón. Y es importante también notar que en el pasaje tampoco se nos dice si finalmente estos individuos llegaron a seguir a Jesús o no. Algunos creen que definitivamente no llegaron a seguir a Jesús. Y creo que fue dejado así este relato tanto por Lucas como por Mateo, porque el punto de esta historia no está en si ellos decidieron seguir a Jesús o no. El punto de esta historia fue lo que Jesús demandó de cada uno de ellos. Esa era la intención de Lucas como de Mateo. Mira lo que dice en el versículo 57. Vean conmigo. Lucas nos dice sobre este primer hombre: mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Si hay alguna idea que debe venir a nuestra mente al leer este pasaje, es abandono. Es algo de lo que Jesús está hablando aquí. Lo que quiero que veamos en este primer caso es el requerimiento de Jesús del abandono como muestra, como respuesta a este hombre, como muestra de un discipulado genuino y verdadero. Un detalle que sí nos da Mateo es que este primer hombre era un escriba. Mateo sí nos dice que este hombre era un escriba. Lucas no nos lo dice. ¿Y quiénes eran los escribas? Bueno, eran los encargados de la enseñanza de las escrituras y de las tradiciones a Israel en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos. Y una forma más llana de decirlo, serían los teólogos de hoy en día. Los escribas eran estos teólogos. Y cualquiera diría: wow, ahora sí el rating de Jesús va a subir. Los teólogos escribas siguiendo a Jesús. Pero tú sabes una cosa, Jesús no contaba con eso. A Jesús no le importaba eso. De modo que ese hombre, al decirle a Jesús que le quería seguir, y aquí está el costo, tenía que enfrentar un rompimiento en sus relaciones con los demás líderes religiosos de su tiempo, lo cual implicaría estar dispuesto a también dejar ciertas comodidades y riquezas que su oficio le daba, o cierto prestigio y facilidades que su oficio le daba. Y esto era algo que Jesús sabía muy bien. Jesús leyó el corazón de este hombre. Y es interesante lo que Jesús le dice: ¿de verdad tú quieres seguirme? ¿En serio? Entonces, en cambio, Jesús le expone la demanda de otra manera. Y por eso le dice, versículo 58, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, les dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En otras palabras, mira, tú quieres seguirme, déjame ponerte un ejemplo. Me acaban de cerrar la puerta en Samaria, me subieron los vidrios en Samaria, no me quisieron recibir, me acaban de rechazar y no tuve donde quedarme. Es más, aún los animales del campo tienen un lugar seguro a donde llegar, pero yo, el mismo creador de ellos y de todas las cosas en este mundo, no tiene un lugar seguro donde regresar para descansar. Así que la pregunta era implícita: ¿aún así tú quieres seguirme? ¿Aún con lo que yo te estoy diciendo tú quieres seguirme? Así que lo que Jesús le dice a este hombre, en otras palabras, es: mira, no hay mucho glamour en seguirme. Si tú lo que estabas buscando era una posición importante en seguirme, yo creo que te equivocaste de maestro.
Y aquí quiero aclarar algo, mis hermanos y mis amigos. Jesús no está diciendo que las comodidades y las riquezas son malas en sí mismas. No lo son, porque a fin de cuentas, ¿quién es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto? Nuestro Dios. Él puede bendecir y Él puede traer riquezas y comodidades, y puede bendecir y traer riquezas y comodidades a creyentes y no creyentes. Él lo hace, Él es soberano. Pero lo que sí está queriendo decir Jesús aquí es que las riquezas y las comodidades pueden llegar a ser un estorbo para seguirle con fidelidad. Este es el punto aquí. ¿Y tú quieres que yo te lo ponga más claro? Cuando tú y yo tenemos la oportunidad de participar en algún ministerio de la iglesia local, que requerirá que tú y yo salgamos de esa zona de confort donde nos sentimos cómodos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos como discípulos? Cuando las decisiones que tú tomas o yo tomo, ya sea en tu trabajo o en tus negocios, esas decisiones no están alineadas con la integridad y la honestidad que ser un cristiano verdadero exige. O cuando en tus relaciones personales con gente que son importantes para ti, que te dan prestigio incluso, como en el caso de este escriba, te llevan a poner a un lado la santidad del Señor, la santidad que el Señor espera de nosotros. O por ponerlo de una manera más sencilla, cuando debemos ser fieles en congregarnos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero veamos ahora la interacción de Jesús con el segundo individuo. Y a esta escena nosotros le podríamos llamar dilación o postergación familiar, o postergación por la familia. Mis hermanos amigos, seguir a Jesús tiene un costo familiar. Tiene un costo familiar. Mira conmigo los versículos 59 al 60. A otro le dijo, ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. O deja que los muertos, dice Jesús, entierren a sus muertos. Le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. A diferencia del caso anterior, del último caso, a este Jesús lo llama directamente y le dijo, ven tras mí. Sin embargo, la respuesta de este hombre a Jesús fue, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Déjame resolver eso, enterrar a mi padre y luego. ¿Y qué significaba enterrar a su padre? Algunos comentaristas dan algunas interpretaciones a estas palabras de este hombre. Primero, pudiera ser en primer lugar que su padre había fallecido y él debía ir al funeral. O segundo, su padre estaba muy anciano y estaba a punto de morir. O tercero, su petición suponía un largo periodo de tiempo en que él esperaría recibir la herencia de su padre. La idea es que esta expresión era una expresión muy común en ese entonces. Era como decir, déjame esperar hasta que reciba mi herencia, Señor. Esta es la idea. Mi inclinación es por esta tercera. Esto era. ¿Y sabe por qué? Por las mismas palabras con que Jesús le responde. Versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y tú sabes qué? Eso para nada tenía que ver con que el hombre descuidara su responsabilidad como hijo en su lazo familiar con su padre, porque de lo contrario, valga la redundancia, estaría contradiciendo otras enseñanzas del Señor en las Escrituras. El quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. De modo que no era eso lo que Jesús le estaba diciendo, no era el descuidar a su papá. La excusa más bien de este hombre fue, mira Señor, yo quiero seguirte, pero ahora no. Ahora no. Hay algunas cosas que yo debo atender primero. Además, debo esperar recibir los chelitos de mi herencia hasta la muerte de mi padre.
Y es por eso que las palabras de Jesús fueron tan fuertes. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, deja que los que se ocupan de los asuntos terrenales y del mundo atiendan esas cosas, lo cual es todo lo que tendrán y nada más. Es todo lo que van a tener y nada más. Recuerda, mi hermano, Jesús no respondía a las personas de acuerdo necesariamente a sus palabras, sino a su corazón. Jesús conocía lo que estaba en su corazón. Mis hermanos, como discípulo verdadero de Cristo, tú y yo debemos honrar a nuestros padres. Pero el punto de este texto es que en muchas ocasiones la familia se levantará como un obstáculo para que tú sigas y yo siga a Jesús. De hecho, en muchos casos, llegar a entregar su vida a Cristo puede llegar a ser tan retante que hasta vínculos familiares se pueden llegar a romper. No sé si ese es tu caso. Desde que las tradiciones y los intereses de la familia se anteponen a Cristo y tu relación con Cristo como el primer lugar en tu vida, como un discípulo de Jesús, ¿qué debe hacer el discípulo? Escoger a Cristo. Escoger a Cristo. Jesús mismo dijo, Mateo 10, 34 al 37, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera con su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y sabemos de muchos casos en los que alguien que se convierte al Evangelio, que se convierte en discípulo de Cristo, debe pagar el precio, el menosprecio de su propia familia. Esta historia breve que les voy a contar la escribió el pastor David Platt en su libro llamado Sígueme. Y es el testimonio de una joven musulmana a quien por seguridad él le llamó Ayán. A esta joven él tuvo la oportunidad de predicarle el Evangelio, y esta joven se vio en la encrucijada de ¿sigo a Cristo o no? ¿Sigo a Cristo, abrazo el Evangelio y sufro las consecuencias de hacer eso o no? A fin de cuentas, Ayán entregó su vida a Cristo y al final tuvo que huir para no ser degollada por su propia familia. Ahora ella sirve a Cristo exiliada en otro lugar en medio de los musulmanes. Ser un discípulo de Cristo, mis hermanos, requiere pagar un precio. Requiere pagar un precio. No solo dejando de hacer la voluntad de la familia, sino de hacer lo que Cristo pide a sus discípulos, lo cual dijo a este hombre, Jesús le dice a este hombre, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. En cambio tú, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas, a diferencia de Mateo, vamos a ver en este último caso. Lucas, a diferencia de Mateo, registra este tercer individuo que se acerca a Jesús para decirle que le quería seguir. En el versículo 61, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y la petición de este hombre para seguir a Jesús implicaba primero llevar a cabo algunas cosas que él tenía pendiente por atender. De una manera muy atrevida, este hombre le hace un requerimiento a Jesús de seguirle, pero a su manera. En otras palabras, Señor, yo te voy a seguir, pero hay una condición. En otras palabras, él le dice, mira, Señor, yo te voy a seguir, pero luego de que yo resuelva un par de cosas que yo necesito
resolver. Luego nos vemos. Mis hermanos y amigos, hacer planes y organizarse para llevar a cabo algunos proyectos no está mal. El problema es, el punto a lo que Jesús quería apuntar era que estos planes podían llegar a ser un estorbo para que este discípulo siguiera a Jesús. Ese es el punto de esta parte de la historia. Podían chocar estos planes con lo que Jesús le estaba diciendo. Y cuando esto choca, ¿cuál debe ser la prioridad? Bueno, los planes del Señor deben tener prioridad en nuestra planificación, en lo que nosotros planificamos, de tal manera que lo que debe hacer todo verdadero discípulo es estar dispuesto a planificar, alineando su agenda con la agenda del Señor, o alineando los planes con los planes del Señor. No es hacer mis planes y poner a Jesús como un apéndice. ¿Entendieron eso? Ese es el punto. Jesús le dijo, nadie que después de poner, versículo 62, que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Tú has escuchado a alguien decir, mira, yo me voy a convertir al Señor, yo voy a seguir a Jesús cuando yo arreglen algunas cosas que no están bien en mi vida? Y ahí ponen la familia por un lado, ponen el trabajo por otro lado, ponen el tiempo, es que no tengo tiempo. O ponen los negocios, la situación económica, la salud, etcétera, etcétera. Y sabe una cosa, quien piensa de esa manera, y si hay alguien que me está escuchando aquí, piensa de esa manera, jamás vas a seguir a Jesús. Porque todos los que vinimos a Jesús, no vinimos con absolutamente todas las cosas organizadas en nuestra vida. Vinimos a Jesús y punto. Él nos llamó y nosotros atendimos a su llamado. Y nos salvó. Y después Él organizó nuestra agenda. Después Él organizó nuestros planes. Aquel que dice seguir a Jesús y sigue mirando atrás hará surcos torcidos. ¿Tú has visto en el campo cómo se hace un surco? Como un campesino. Esta es la idea que trae Jesús aquí. Agarra su mano, la pone en el arado y empieza a hacer los surcos. Pero ¿qué sucedería con ese que está arando el campo, preparando el campo para la siembra, si empieza a mirar atrás? Pues los surcos se van a ir para otro lado. Lo que Jesús está diciendo aquí es, si tú pones tu mano en el arado, tú tienes que mantener tu vista al frente, haciendo el surco derecho, mirándome a mí. Porque cuando pongas tu vista hacia atrás, vas a llegar a otra parte, no vas a llegar a mí. Recuerda, mi hermano y amigo, el asunto al que está apuntando Jesús en estas palabras a estos tres hombres no es que la comodidad o las riquezas, la familia o nuestros planes sean malos en sí mismos. Más bien es que el seguirlo a Él debe tener prioridad en nuestras vidas. Esa debe ser tu prioridad y mi prioridad. Yo te pregunto, mi hermano y mi amigo, ¿a quién estás siguiendo en tu vida? ¿O qué cosa tú valoras más en tu vida? ¿A qué tú le das más valor en tu vida? ¿Estás siguiendo a Jesús o estás siguiendo a las comodidades, a la familia o a tus propios planes? ¿A quién tú estás siguiendo? Mis hermanos, el señorío de Cristo en nuestra vida debe llevarnos a decir como el apóstol Pablo, y con esto concluyo, en Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 12 al 14. Escucha las palabras de Pablo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el que lo he perdido todo y lo considero como basura. ¿Sabe cuál es esa palabra? Estiércol, en el griego.
a fin de ganar a Cristo. No es que yo lo haya alcanzado ya o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Tú sabes cuál es la meta del premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús? Es que tú y yo nos parezcamos cada vez más a Cristo. Ese es. Para Dietrich Bonhoeffer fue una circunstancia particular que costó un discipulado hasta la muerte. ¿Cuál será el costo que tú y yo vamos a pagar por seguir a Cristo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por traernos tu palabra, y al nosotros abrir tu palabra esta mañana y verificar en ellas estas altas demandas del discipulado. En primer lugar, negarnos a nosotros tomar acciones que son contrarias a la compasión que tú quieres que nosotros mostremos como discípulos, como cristianos, en un mundo que necesita compasión. Tu compasión. Enséñanos a ser discípulos y cristianos compasivos. Pero también ayúdanos a ser discípulos que no ponen la comodidad, los vínculos familiares o nuestros planes personales por encima de ti. Que tú seas, Señor, quien arregles todo en nuestra vida. Y nosotros, Señor, también asumamos el compromiso, porque no harás eso por nosotros. Hay una responsabilidad en nosotros que debemos llevar a cabo. El alinearnos con tu voluntad, Señor. Someternos a ti. Señor, y para eso no somos suficientes. Necesitamos de la ayuda de tu Espíritu porque somos débiles. Necesitamos de tu gracia para seguirte, amado Salvador, como nuestro Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén.